Buenas noches, profesor. Yo y mis compañeros vamos a sustentar el proyecto final. Los integrantes son Álvarez Cusiocan Jonathan, Cerdán Díaz Alani, Díaz Moyán Rodrigo, Palamalco Camil Fernando, Yanes Arceo Gabriel Enrique y quien les habla. Acá una breve explicación sobre la introducción. En este informe analizaremos los hábitos de movilidad de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú durante el año 2025, con el objetivo de comprender los medios de transporte que utilizan los factores que influyen en sus desplazamientos diarios hacia los campos de la investigación. Busca identificar los medios de transporte más utilizados, los tiempos de promedio de traslado y las principales barreras que enfrentan los estudiantes, como el tráfico, la inseguridad, la falta de cobertura de rutas y costos elevados. Pasaremos al planteamiento del problema, que vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cuál es el medio de transporte más utilizado por los estudiantes de la UTP en 2025 y cuáles son los principales factores y barreras que afectan su movilidad diaria? La investigación busca responder este interrogante para identificar los medios de transporte más frecuentes, los tiempos promedio de desplazamiento y los principales obstáculos que enfrentan los estudiantes, de manera que será posible proponer estrategias y mejoras que optimicen su movilidad, reduciendo costos, tiempo y al mismo tiempo que se incremente la seguridad y la comodidad de sus trayectos hacia los campus universitarios. Objetivo. El objetivo general es determinar los medios de transporte más frecuentes utilizados por los estudiantes de la UTP durante el año 2025. Los objetivos específicos: identificar los medios de transporte más utilizados por los estudiantes de la UTP para asistir a la universidad. Segundo, determinar los tiempos de promedio de desplazamiento de sus hogares hasta los campos del UTP. Y tercero, examinar las barreras que enfrentan en la movilidad, tales como gestión vehicular, inseguridad, horarios de transporte y cobertura de rutas. Eso sería todo por mi parte. Daría paso a mi compañero. Buenas noches. Voy a presentar el marco metodológico. La población de estudio está conformada por todos los estudiantes encuestados de la UTP. La muestra está conformada por 23 estudiantes y la unidad de análisis es cada estudiante encuestado. Tenemos las variables y su clasificación. Tenemos del tipo cualitativa y cuantitativa. Dentro del tipo cualitativa tenemos al género, campus principal, ciclo actual, movilidad más usada, combinación de medios de transporte, nivel de satisfacción con el transporte, factor más importante para elegir el transporte, frecuencia de inseguridad percibida, uso de transporte sostenible, cambio del tipo de transporte, medio de transporte ideal y principal problema en el trayecto. Y dentro de las tipos cuantitativas tenemos al distancia entre vivienda y el campus, frecuencia del uso de la movilidad, tiempo promedio del uso del vehículo y costo promedio del transporte. Por último, tenemos el instrumento de recolección de información. Para la recopilación de datos se utilizó una encuesta estructurada por 16 preguntas dirigida a los estudiantes de la UTP. El instrumento permitió recopilar información sobre los hábitos de movilidad, el tiempo y frecuencia del uso del transporte, así como las percepciones y dificultades relacionadas durante el trayecto. Muchas gracias. Presentación y organización de los datos en tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. A continuación se presentan las siguientes tablas de distribución de frecuencias para las variables más relevantes del estudio, construidas a partir de una muestra de 23 estudiantes. Por ejemplo, tenemos la primera tabla, que es una variable de medio de transporte principal. El tipo de variable es cualitativa nominal y es una tabla de distribución de estudiantes según el medio de transporte. Por acá tenemos la variable 3, que es el principal problema en el trayecto. Es un tipo de variable cualitativa nominal y es una tabla de distribución según según la problemática percibida. La justificación de selección de tablas y gráficos. La selección de las herramientas de representación estadística se ha realizado conforme a la naturaleza de las variables analizadas, lo cual es la cualitativa y la cuantitativa, para organizar una interpretación visual rápida y precisa. Tenemos las tablas de distribución de frecuencias, los gráficos circulares y los gráficos de barras. Elección y desarrollo del método estadístico seleccionado. Tenemos las fórmulas aplicadas, que es la media aritmética, que es utilizada para estimar el promedio en las variables cuantitativas.
Para datos agrupados se utiliza la fórmula donde Fi es frecuencia absoluta del intervalo, el Xi, que es la marca de la clase, y N, que es el tamaño de la muestra, que son 23 unidades, 23 estudiantes, perdón. Es utilizado para identificar el valor con mayor frecuencia absoluta en variables cualitativas, indicando la opción más popular. El desarrollo de los cálculos y descripción de los resultados que analiza la variable, que es el medio de transporte, y al observar la tabla 1 identificamos que la frecuencia más alta, que es el 17, corresponde al transporte público. Esta interpretación es la moda, que es el transporte público. En este caso, el análisis de la variable, que es el tiempo de viaje, que se aplica la fórmula de la media aritmética ponderada a los datos de la tabla 2. El tiempo promedio que un estudiante de la UTP invierte en trasladarse desde su hogar a la universidad es de aproximadamente 48,6 minutos. Si analizamos la distribución, vemos que el 52,2% de los estudiantes tarda más de 45 minutos en llegar a la universidad. En los resultados se evidencia que la movilidad de los estudiantes de la UTP están influenciados principalmente por la distancia, el tiempo de viaje y el costo del transporte. La mayoría vive a más de 5 kilómetros del campus y tarda entre 30 y 60 minutos en llegar, por lo que el transporte público es el medio más usado con un 73,9%. Además, los principales problemas que enfrentan son el tráfico, la inseguridad y los retrasos, lo que afecta a su puntualidad y comodidad. En cuanto a las conclusiones, destacamos 4 puntos importantes. Primero, que el transporte público es el principal medio de movilidad debido a su accesibilidad. Segundo, que el tiempo promedio de viaje es de alrededor de 48 minutos, influido por la distancia y la congestión. Tercero, que el tráfico es la principal barrera en el trayecto. Y cuarto, que existen intereses por alternativas sostenibles, aunque aún no se utilizan ampliamente. Finalmente, recomendamos mejorar la fluidez vehicular cerca del campus, implementar paraderos más seguros, promover el uso de bicicletas con ciclovías y estacionamientos adecuados, difundir rutas eficientes para los estudiantes y realizar evaluaciones periódicas de movilidad. Estas acciones podrían mejorar la experiencia de desplazamiento y contribuir al bienestar de la comunidad universitaria. Ahora me toca la parte de la matriz de la operalización. En esta parte del trabajo vamos a presentar los elementos fundamentales de nuestra investigación. Primero sería la matriz de la operalización. Se puede ver cómo relacionamos nuestros objetivos con la pregunta de investigación y con las variables que realmente medimos. Esto nos permitió asegurarnos de que cada pregunta de la encuesta sirviera para responder al problema planteado. El primer objetivo fue identificar el medio de transporte más utilizado, con la pregunta asociada, ¿cuál fue el transporte más usado? Y la variable que medimos fue justamente el medio de transporte elegido por los estudiantes. El segundo objetivo fue conocer los tiempos de viaje. Para eso nos preguntamos, ¿cuánto tarda en llegar al campus? Y medimos la variable, que en este caso sería el tiempo de viaje, o sea, los minutos. Y finalmente, el tercer objetivo, que fue analizar las barreras que enfrentan en su movilidad. Por eso les preguntamos, ¿qué problemas experimentan en su trayecto? Y medimos la variable. Problemas en el trayecto como tráfico, inseguridad o retrasos. Luego hablamos el Excel, que en este caso sería la base de datos que están registradas todas las respuestas de los 23 estudiantes encuestados. Cada fila corresponde a un estudiante y cada columna representa una pregunta de la encuesta, como distancia, tiempo, viaje, costos, problemas principales, etc. Gracias a esta base de datos o cuadro de Excel, pudimos elaborar las tablas de frecuencia, como también los gráficos, y por último, poder calcular la medida, la media y la moda. En resumen, la matriz nos permitió organizar qué medir y el Excel nos permitió analizar los datos
para presentarlos en el PPT.